Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Honduras. Iniciamos un nuevo mes y una nueva semana. Este lunes 1 de abril del año 2024. Acompáñenos con las informaciones, pero antes, más de nuestros titulares. Secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, asegura que construcción del ferrocarril interoceánico es una prioridad para el gobierno. Organización Panamericana de la Salud advierte que el dengue se convertiría en un problema grave para el sistema sanitario de América Latina. Esto y más en 11 Noticias, emisión estelar. Los miembros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han condenado al Estado de Honduras por destituir de manera arbitraria e ilegal a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pasada. Tenemos los detalles con Giovanni Villalobos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras y ordena pagar una millonaria indemnización por la separación de los exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Cruz Geikel, Rosalinda Cruz Sequeira y Gustavo Enrique Bustillo Palma, destituidos el 12 de diciembre de 2012. Declaró la responsabilidad internacional de la República de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, así como por no haber garantizado su acceso a un recurso efectivo. La estogada Cruz Sequeira recuerda que después de la destitución se interpusieron varios recursos ante la Sala Constitucional que por supuesto no tuvieron eco, lo que les dio la vía libre para acudir a la instancia internacional, cuya resolución les favorece años después que en horas de la mañana fueron notificados por la instancia especial. La parte resolutiva estamos muy conformes. Realmente se hizo justicia, la Corte ha hecho un análisis bastante pormenorizado de todos las violaciones que nosotros argumentamos y en la notificación de la sentencia se nos están resguardando todos los derechos que fueron violentados. A criterio de exmagistrados del máximo tribunal, la resolución del órgano internacional está apegada a derecho y no queda más que cumplir la sentencia. Deja claro que el Congreso Nacional no tenía facultades, ¿verdad? Pues no observó procedimiento, no respetó el debido proceso, se consideró un atentado a la garantía de independencia judicial y en los derechos humanos de los magistrados que merecían todo el respeto y consideración. De su parte, funcionarios de la Procuraduría General de la República que llevaron ese expediente explican que se comenzarán las reuniones con los entes encargados para dar cumplimiento a la condena de reparación integral, restitución, pago a las víctimas y un acto público de un reconocimiento oficial en un medio de comunicación. Deberá estudiar la sentencia y proceder conforme a lo que del análisis se desprenda, ¿no? Conforme a ley, coordinar acciones con el Congreso Nacional, con la Corte Suprema de Justicia, con la Secretaría de Derechos Humanos para dar fiel cumplimiento a lo establecido por la Corte Interamericana. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizeth Raquel Obando, ha reaccionado la señora. El Poder Judicial de Honduras ante la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la destitución de 4 magistrados de la Sala Constitucional en el año 2012, manifiesta su plena voluntad y compromiso para el cumplimiento de la misma en lo que respecta a este poder del Estado. Recalcamos, dice la presidenta de la Corte, que esta sentencia es un precedente importante para la función judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Seguimos adelante con nuestra misión de administrar justicia de manera imparcial y eficiente, en beneficio de la sociedad hondureña y en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, ha posteado la presidenta de la Corte, Rebeca Lizeth Raquel Obando. Y a criterio de diferentes sectores, el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos debe marcar precedentes para que hechos como estos no afecten la imagen del país. Fernando.
Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara que el Estado hondureño es responsable internacionalmente por la destitución arbitraria de 3 magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2012, ha generado reacciones. Desde Libre lamentan que por este tipo de acciones provocadas por cachurecos, ahora la ciudadanía sea la que tenga que pagar. Recuerde que incluso el Congreso fue militarizado cuando se dio ese procedimiento totalmente inconstitucional, que fue la voluntad de Juan Orlando de cambiar la Corte Suprema de Justicia para validar su reelección. Era una vergüenza nacional, ¿verdad?, que eso hubiera quedado así. Sin embargo, a criterio de constitucionalistas, esto debe de marcar un precedente en las actuales autoridades del país. Es un mensaje clarísimo, que rectifiquen aquello que están haciendo de forma incorrecta, que se den cuenta que no son dueños del tiempo y tampoco son dueños del poder, y que la justicia, si no es la hondureña, es la internacional o la interamericana, les alcanzará en algún momento. Por otro lado, desde diversos sectores de la sociedad civil esperarían que este gasto millonario que recibirá el gobierno sea asistido por el derecho de repetición y se les cobre a los responsables. Estado una vez que es condenado, pero también tiene un derecho de repetición en contra de los funcionarios. Quizá en este momento pues no se puede, precisamente porque el presidente Hernández está ya recluido en una prisión en Nueva York, pero hay que ver también quiénes más pudieron ser parte de esos movimientos que se dieron desde el Congreso Nacional. Mientras tanto, desde el Partido Nacional consideran que Libre ya ha realizado varias acciones similares. La actual administración se destituyó fuera de forma y se nombró un procurador sin los requisitos constitucionales, y así otra serie de irregularidades que se han llevado a cabo. Nosotros esperamos que Honduras a futuro no vaya a tener consecuencias por estos temas. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el asesor presidencial, el abogado Enrique Flores Lanza, exige justicia contra los responsables que el Estado haya sido condenado por la Corte Interamericana y otros hechos de corrupción en el gobierno nacionalista. La sentencia internacional para Honduras por la CID es considerada como un factor más por el cual se debe proceder en contra de los líderes del Partido Nacional, aseguró el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, quien acusó a los miembros de la institución de la estrella solitaria de ser los actores principales de toda la crisis que aún se mantiene en el país. Durante 12 años, la narcodictadura logró que la justicia, tanto el Ministerio Público, la Corte Suprema, fuera sorda, ciega y muda. En respuesta a lo expresado, el diputado nacionalista Marco Midense aseguró que Libertad y Refundación pretende resolver la crisis de Honduras con cortinas de humo, en las que señalan la ejecución de la administración pasada y olvidan que ya no son oposición. Son incapaces. Cuando el pueblo hondureño se volcó a la urna a votar por ellos, no se volcó a votar para que estuvieran gobernando con un retrovisor, viendo para atrás, señalando culpables. Por lo que desde sociedad civil consideran que hasta que no se haga justicia en contra de los que han abusado de su poder, la nación se mantendrá en medio de una crisis. Que tienen un impacto significativo en el presente, como por ejemplo la reelección ilegal, la venta del territorio nacional a través de las sedes y otros graves actos en contra de la soberanía nacional. Cabe indicar que si bien el conservador Partido Nacional encabeza el ente político con más acusaciones y sindicatos de corrupción y narcotráfico, no quiere decir que los demás partidos políticos en Honduras no tengan afines ligados a estos flagelos que abaten el país, expresó el exdiputado Olvan Valladares. Es fácil señalar, los dos partidos políticos y el engendro del uno de los partidos políticos que ahora forma la tercería en el país son responsables del desastre en que nos encontramos. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y el Ministerio Público presenta requerimiento fiscal con orden de captura para el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas Juan José Pineda y Ricardo Rodríguez, además de otros ex empleados acusados de influir en la institución con el fin de favorecer a terceros con sus auditorías. Carolina Martínez nos amplía a esta hora de la noche completamente en directo. Carolina, adelante.
Buenas noches, Andrea. En efecto, fue el mismo ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien confirmó esta información a través de su red social de X, en donde pues este día en horas de la tarde se le dio captura a 3 ex empleados del Tribunal Superior de Cuentas. Se trata de un ex magistrado, Ricardo Rodríguez, así como otros 2 empleados, Santiago Reyes, ex secretario general, y Karen Martínez, ex gerente legal. La captura se dio pues conforme a la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Esto se da en el marco de que también el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal como orden de captura para 5 exfuncionarios. Se trata de 2 exmagistrados, Juan José Pineda Varela y Ricardo Rodríguez, así como 3 personas más a quien se les acusa de influir en la institución con el fin de favorecer a terceros con sus auditorías con información manipulada. Recabando pues información, todo dio inicio el pasado mes de noviembre del 2023 a través de una denuncia anónima donde se manifestaba que en el Departamento de Auditorías del sector municipal del Tribunal Superior de Cuentas, varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares, como ser la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades. Por supuesto, desde 11 Noticias le dimos a conocer esta información donde, por supuesto, se hizo captura también a estas personas cuando se da a conocer por parte del Ministerio Público. Entre las acciones realizadas en ese momento se incautó informes y pliegos de responsabilidad, video de las cámaras de seguridad, toda declaración testifical y demás. Por supuesto, estaremos pendientes de lo que prosiga cuando ya se le dio captura a 3 exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas, de 5 de los que el Ministerio Público ha emitido orden de captura porque se les emitió también un requerimiento fiscal. 2 exmagistrados recién salidos de esta institución. Con este contacto regreso con ustedes a los estudios principales de 11 Noticias. Muchas gracias, Carolina Martínez, y estamos dando seguimiento a los que faltan por ser capturados. Vamos a continuar con más información a esta hora de la noche. Ronald Zelaya nos presenta los deportes. Tras penosa eliminación de Copa América ante Costa Rica y dar lástima contra El Salvador, la selección de Honduras cae en el ranking FIFA. La H perdió 4 puestos en el ranking que se va a publicar en los próximos días. Según lo adelantado por el estadígrafo español Mr. Chip, la bicolor pasará del puesto 78 al 82, dejando mal parado al técnico Reinaldo Rueda tras sumar 5 partidos al hilo sin triunfo. Este impacto se verá reflejado en las próximas competencias de la CONCACAF, donde el ranking de FIFA es el parámetro, pues al desplomarse, hasta El Salvador, que suma 22 partidos de no conocer el triunfo, lo ha superado y ahora son los 7º de la región. Y siempre hablando de la selección nacional, el Estadio Morazán se descarta para albergar partidos de eliminatoria. La cuenta regresiva para el debut eliminatorio rumbo al Mundial del 2026 marca casi 2 meses para la selección catracha. El primer oponente será la representación de Cuba el próximo 6 de junio y la selección de Honduras será local. Por ahora, la elección del estadio no está definida por diferentes factores. Lo que sí quedó claro para el cuerpo técnico y las autoridades es que el Estadio Morazán está descartado por los inconvenientes recientes del mal estado de la grama. Reinaldo Rueda, entrenador de la selección catracha, tiene como punto principal jugar frente a Cuba en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Y como cancha alterna en caso de emergencia y que se encuentre en la segunda opción es el Estadio Olímpico. El inmueble deportivo ha sido casa de la bicolor por muchos años. Sin embargo, el estado de su grama natural no se encuentra en óptimas condiciones. Un detalle que no le gusta al cuerpo técnico ni a los jugadores. Pero mejor hablemos del mejor deportista en la historia de Honduras, porque Mauricio Dubón recibió en el Minute Maid Park su guante de oro como mejor utility de la MLB. En la previa del 4º partido de la serie ante los Yankees, se le entregó el trofeo que honra. Es una distinción tan especial para él y su familia. Dubón recibió la presea del guante de oro como mejor utility player de la MLB. Un guante de oro, 2 pelotas de béisbol y una fotografía con el diseño de su rostro recibió el sanpedrano. El catracho, por 3ª temporada consecutiva, está defendiendo los colores de los Astros de Houston. En estos momentos, Dubón ya vio acción en 3 de los primeros 4 partidos de la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Además, ya fue campeón de la Serie Mundial con los Astros en 2022 y espera este año ser protagonista. Para 11 Noticias, edición estelar, Ronald Zelaya. Bien, seguimos informando. Vamos a ir en Trujillo, Colón, de varios machetazos. Mataron a pastor evangélico
y en su afán por capturar al agresor, la policía acabó con la vida del presunto homicida. Shirley está en vivo. Shirley Martínez. Buenas noches, Shirley. Buenas noches, licenciado. Lamentable a estas horas de la noche seguir informando sobre este río de sangre que corre en el territorio nacional producto de la violencia. Y es que recientemente ha sido asesinada una mujer, presuntamente una pastora evangélica, quien junto a 2 menores de edad se encontraban en esta sinagoga realizando algunos aseos cuando un joven bajo los efectos de drogas habría ingresado a la misma y estaría pues acosando sexualmente a la menor. Esto habría derivado en que la pastora se acercara y alejara a la menor, produciendo en el hombre pues mucha furia, quien pues en ese momento andaba con un machete y le asestó varias heridas profundas que le quitaron la vida de inmediato. Ante esta escena, vecinos que circulaban por esta zona vieron esta terrorífica escena y alertaron a las autoridades, quienes inmediatamente llegaron a esta escena. Lamentablemente la pastora, producto del sangrado, pues falleció al instante, mientras que los menores estaban atemorizados en un rincón. Particularmente luego pues realizaron pesquisas y encontraron al sospechoso rumbo a una carretera principal de esta aldea conocida como Las Sabanas de Trujillo, en el departamento de Colón, pero al momento de ser pues interrogado por las autoridades, este actuó de manera violenta y fue en este momento que circulaban pues varios niños y agarró uno de ellos para que las autoridades lo dejaran en libertad. Sin embargo, rápidamente, tras pues inferirle también varias heridas a este menor, logró las autoridades pues dispararle y herirlo para que soltara al menor. Posteriormente, producto de estas heridas, intentaron salvarle la vida llevándolo hacia una clínica de esta zona, pero desafortunadamente perdió también la vida cuando iba a ingresar a una clínica privada. Hasta este momento se ha sido identificada la víctima como Elsie Jacqueline Sarmiento, de 40 años, pastora evangélica, que desafortunadamente murió defendiendo a una menor de pues acoso sexual. Pero por supuesto tenemos reacciones de organismos feministas en relación a esta violencia contra las mujeres. Escuchemos. Mayor cuantía con respecto a la agresividad, ¿verdad? Porque a pesar de que los reportes de las estadísticas nos hablan que un arma de fuego es la más utilizada en el asesinato de una mujer, estamos viendo en los últimos días que el uso de arma blanca, cuchillos, puñales y machetes en este caso está haciendo su aparición, ¿verdad? ¿Qué implica el uso de un instrumento de este tipo? Implica una ira incontrolable porque usted va sintiendo los golpes que descarga sobre su víctima. Entonces quiere decir que la salud mental de las personas que nos están rodeando definitivamente está completa y totalmente afectada. Son las grandes razones para este tipo de crímenes, ¿ok? Uno tiene vínculos emocionales o pasionales y otro es por cuestiones de dinero. La mayoría de las mujeres que son asesinadas conocen al hechor. Hasta este momento las autoridades no han dado a conocer el nombre del responsable, pero según vecinos será conocido como Monchito, quien pues bajo los efectos de drogas intentó abusar sexualmente de una menor, momento en que la pastora pues divisó esta escena y perdió la vida tras defender a esta pequeña en esta zona del país. Desafortunado esta escena y pues estaremos pendientes de las autoridades de pues más vigilancia y por supuesto garantizar la seguridad de las mujeres. Con este contacto, retorno con ustedes. Buenas noches. Bien, gracias a Shirley Martínez desde el norte del país. En marzo dejó un repunte el mes de marzo de muertes violentas de mujeres según las diversas organizaciones y observatorios de la violencia. 27 mujeres murieron de esta manera el pasado mes, haciendo un total de 52 mujeres muertas en lo que va de este año. Prácticamente es una por día. Entonces, no es posible que estemos contando, como siempre, valga la redundancia y lo digo, no es posible que estemos contando cuántas mujeres están muriendo. No, ya no se debe de hacer, es un ser humano que el fin supremo es protegerle la vida a esa persona. Entonces, consideramos que es un número demasiado elevado. Es preocupante esta situación y lo que ya lo había dicho en otro momento, yo siento que es necesario hacer una alerta.
Una mujer ataca a puñaladas a su compañero de hogar, a su marido. Lo atacó esta mujer porque no la llevó a la playa a su regreso de las vacaciones. Esto pasó en El Paraíso. El hombre se fue a, como decimos los hondureños, a la pijineada con los aleros. La mujer no lo aguantó y lo atacó a puñaladas. Roldán Barahona está informando. Una tóxica relación ha terminado en un crimen pasional. La recomendación es alejarse cuando aún hay tiempo. Esto aplica para los dos miembros de la relación. Después de varios meses de amor tóxico, una pareja originaria de Danlí, El Paraíso, residentes en la colonia La Concepción, terminaron en una pelea campal y un crimen pasional, ya que al borde de la muerte se encuentra Luis Antonio Castillo, de unos 20 años de edad, quien fue atacado por su pareja sentimental con arma blanca. A la sala de emergencia del Hospital Gabriel Alvarado llegó herido a la altura del brazo derecho y una segunda puñalada a la altura del estómago, la que según médicos es la de mayor gravedad. La policía registró el ataque como tentativa de homicidio, pero se podría aplicar, según la deliberación del juez, un parricidio por encontrarse en una relación de pareja. Según los familiares de la agresora, identificada como Suyapa del Carmen Martínez Vázquez, la discusión y agresión se dio en plena vía pública en la colonia La Concepción de Danlí. En los hechos, el joven fue auxiliado y trasladado al Hospital Gabriel Alvarado. Según el reporte médico, los daños son graves y el diagnóstico de Castillo es reservado, mientras que la policía procedió a la captura de Suyapa del Carmen Vázquez, quien al momento de ser requerida se identificó como Gracie Martínez, pero se confirmó que su nombre es Suyapa del Carmen Martínez Vázquez. A la joven Carmen Martínez se le dictó prisión preventiva y ya fue presentada ante los juzgados competentes, acusada de parricidio en ejecución de tentativa, y su audiencia inicial será el próximo 4 de abril. Algunas versiones indican que el pleito se habría originado porque el varón no quiso llevar a su pareja a vacacionar a la playa y al regresar lo recibió con arma blanca en mano. Para 11 Noticias, desde Danlí, Roldán Barahona. Y otro delito que está imparable es la extorsión. Cerca de 50 millones de lempiras pagó el rubro del transporte en las vacaciones de Semana Santa. Según los dirigentes del transporte interurbano, tan solo en la Semana Santa del presente año, pagaron más de 50 millones de lempiras en el mal llamado impuesto de guerra a grupos criminales, que hasta adelantos les pedían, denotando esto que el problema de la extorsión continúa golpeando a los hondureños. 50 millones de extorsión a nivel nacional. Hemos visto cifras que hay una disminución de la extorsión en los barrios, colonias, las personas que han sido extorsionadas en mercaditos o que tienen su pequeño micro negocio. Esperemos nosotros como empresarios de transporte que también el rubro de transporte disminuya la extorsión. Recuerde que ahí inició la extorsión. Para algunos expertos, autoridades deben incrementar el combate a la extorsión en este rubro, ya que este le genera millonarias pérdidas al transporte. Hasta cierto punto es más vulnerable. Andan sin seguridad en los buses, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, el rubro del transporte, recuerde que son cantidades millonarias las que esta gente recibe. Cuerpos de seguridad aseguran que se han dado fuertes golpes a estructuras criminales que dejan una disminución en el cobro de este flagelo. De enero para la fecha podemos destacar que la policía ha realizado varias operaciones a través de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, más de 579 miembros activos de maras, pandillas y grupos independientes. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y la violencia se apoderó del Distrito Central. En el transcurso de 48 horas se reportaron 2 homicidios dobles en distintas zonas de la ciudad, la 28 de marzo y la colonia Villanueva. Además, en la Semana Santa, según las autoridades, se reportó 60 muertes violentas. Promedio diario, venimos de un promedio de 20 homicidios diarios a 9 en este momento. Por lo tanto, se vuelve una preocupación, como ya decía, el hecho de que hayan tantas muertes violentas y no tengamos una estrategia de investigación científica criminal, de judicialización, pero también de prevención, y nos volvemos un país violento e impune. Una de las cosas que hay que trabajar es estrategias de prevención de la violencia. Y hay que desarrollar estrategias diferenciadas, porque el año pasado, por ejemplo, disminuyeron en un 17% las muertes violentas, pero aumentaron más de un 30% las de mujeres.
En un hecho insólito, a 8 meses de la masacre en la cárcel de Támara, los familiares de una privada de libertad que supuestamente murió en el siniestro denuncian que el cuerpo no aparece. Bajo la angustia e incertidumbre se mantiene la familia de Sandra Xiomara Rodríguez, una de las reclusas que perdió la vida en el incendio de la cárcel de mujeres en Támara. Tras 8 meses de la tragedia, sus parientes aún esperan su cuerpo, sin que nadie les dé una respuesta de su paradero. Su apoderado legal asegura que el cadáver de una mujer con el que fue cotejado su ADN no coincide con el de sus familiares. Lo que nosotros buscamos es saber dónde está el cuerpo, pero para buscar ese cuerpo, ya que el que está dentro de medicina forense, se han hecho los ADN correspondientes tanto a los hijos, tanto a la madre, tanto a los hermanos y no coinciden. Ante la gravedad del caso, no descartan pedir a la Dirección de Medicina Forense la exhumación de al menos 17 reclusas que murieron totalmente calcinadas para que se les practique de nuevo análisis que despejen esta duda, ya que la oxisa podría haber sido entregada a otra familia. Porque a lo mejor dentro de las 17, ¿verdad?, a algún familiar lloró, enterró, hizo novenario, fin de misa, etcétera, etcétera, sabiendo de que no es el familiar de ellos. Expertos en derechos humanos son del criterio que es necesario que el Estado dé una pronta respuesta a los afectados. Es lamentable, ¿verdad? Y creemos que las autoridades deben de tener una buena vigilancia. Sin embargo, profesionales del derecho aseguran que aunque se solicite este procedimiento de las privadas de libertad que ya fueron enterradas, esto debe ser autorizado por sus familiares porque sería revictimizarlas. Pero recordemos que cada familiar tiene que dar la autorización de que se exhumen los cuerpos de los demás víctimas, porque para ellos es revivir de nuevo lo que es ese trauma. Gisela Calix, 11 Noticias. El presidente de la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico asegura que este millonario proyecto es de interés nacional y de beneficio para el desarrollo del país y la región. Él también, Héctor Manuel Zelaya, es el secretario de la presidencia. El presidente de la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico, Héctor Manuel Zelaya, explica que para que este proyecto se haga realidad es necesario que el mismo sea respaldado por la población, la empresa privada, la comunidad internacional, y para ello enviarán al Congreso Nacional de la República un anteproyecto de ley que venga a blindar el mismo y se convierta en un proyecto de país. Conjugar todos estos esfuerzos nacionales e internacionales para que este proyecto se convierta en una realidad. Ese es el primer mandato. El segundo mandato es la elaboración de una ley que se va a enviar al Congreso Nacional para que se apruebe y que esa ley pueda constituir ahí la creación de la empresa estatal Gran Nacional que va a ser la encargada de la construcción de este tren interoceánico. La mega obra tiene un costo entre 20.000 millones a 40.000 millones de dólares, construido en un periodo de 12 a 16 años. El gobierno busca mantener el control con el 51% de las acciones y el 49% restante que sea inversión extranjera. Algo que ha quedado bastante claro con este PCM es que el Estado no puede perder el control del ferrocarril. Tenemos por mandato legal en este PCM la obligación de preservar el 51% del capital accionario del ferrocarril interoceánico. Según las autoridades, el propósito es acelerar la construcción de la obra que una el Atlántico con el Pacífico para transportar contenedores, ya que el Canal de Panamá se encuentra reducido en sus operaciones por el bajo nivel de sus aguas. En este sentido, la presidenta Xiomara Castro les ha dado una nueva misión, que es la de acompañar con toda la logística de las Fuerzas Armadas de Honduras a este gran proyecto, acompañar a través del Batallón de Ingenieros a este gran proyecto. Hay más de 130 oficiales graduados en la rama de ingeniería, dispuestos a servir a la patria, dispuestos a servir con sus conocimientos adquiridos en la Academia Militar. También recordemos que las Fuerzas Armadas tienen la misión constitucional de proteger nuestros puertos, de proteger nuestros aeropuertos, de nuestras vías terrestres, de nuestras vías marítimas y del espacio aéreo. Así que en este sentido, al convertirse el tren interoceánico en un proyecto de seguridad nacional, de interés nacional, entran las Fuerzas Armadas para
resguardar este proyecto y asegurarse que se lleve. Por tratarse de un megaproyecto de seguridad nacional y de desarrollo del país, las Fuerzas Armadas, a través de su batallón de ingenieros, será el encargado de dar toda la seguridad, la que estarán contempladas en la Constitución de la República. René Amaya, 11 Noticias. Bancadas en el Congreso Nacional de la República están a la expectativa de la llegada de la ley que daría ya vida a la empresa Gran Nacional, que sería el marco jurídico para la construcción de ese ferrocarril interoceánico. Fernando Arteaga. Luego del anuncio del secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, en el que se da a conocer que se enviará al Congreso Nacional la ley para crear la empresa Gran Nacional, responsable final de hacer realidad el proyecto del ferrocarril interoceánico, desde Libertad y Refundación aseguran estar optimistas, confiando en que este gobierno sí hará realidad este sueño. Cuando Honduras dejó las dictaduras militares, oiga bien, en 1981, 82, que tomó posesión un gobierno civil, a este tiempo ya tuviéramos 20 años de estar funcionando ese ferrocarril. Otros oficialistas consideran que es importante seguir demostrando desde el gobierno las intenciones para desarrollar este tipo de megaproyectos. Yo creo que si lo hacemos con transparencia, si lo hacemos con amor patriótico, si todas las fuerzas políticas, independientemente de nuestro color, de nuestro partido, de nuestra ideología, pensamos en Honduras y dejamos a un lado nuestros intereses personales o de grupo, yo creo que ese proyecto puede ser una realidad y podamos dejar un legado como clase política. Los nacionalistas observan estos procedimientos con muchas irregularidades. Van a mandar la ley, esperamos verla, así como la manda el Poder Ejecutivo y así como se escucha en los pasillos, definitivamente que el Partido Nacional no avalará ese tema de país, que si bien es cierto, no es novedoso, porque otros gobiernos anteriores lo habían propuesto, lo habían promulgado, pero no se había llegado al consenso. Mientras tanto, desde el Partido Salvador de Honduras, al contrario, manifiestan que sí están de acuerdo con el ferrocarril. Todo lo que beneficia al país, todo lo que genera empleo y desarrollo, el PSH lo va a respaldar. Es más, es una de las propuestas que el ingeniero Nasralla ha estado impulsando durante toda una década y qué bueno que se va a hacer. Sin embargo, sí condenamos el hecho de que lo que en el pasado fue malo hoy se repita y no es él la persona que tendría que estar impulsando eso. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el ingeniero Salvador Nasralla dio a conocer que va a renunciar ante el Congreso Nacional a su cargo de designado presidencial para buscar nuevamente la presidencia de la República. Nasralla se vuelve a lanzar en busca de ser presidente. Apúntate, Gallo. Adelante, Carolina Martínez. El designado presidencial Salvador Nasralla anunció que renunciará al cargo atendiendo el llamado de la presidenta Xiomara Castro para los funcionarios que tienen aspiraciones políticas. El fundador del PSH adelantó que esta semana se presentará al Congreso Nacional para ratificar su petición de ser relevado del cargo que obtuvo por el voto popular en noviembre del 2021 tras la alianza con la actual presidenta. Pues en este momento públicamente manifiesto ante el pueblo de Honduras que aspiraré a la presidencia de la República para el periodo 2026-2030. Sin embargo, dejo claro que renuncio al cargo, pero continúa mi lucha junto a mi amado pueblo para recuperar a Honduras de la corrupción y la pobreza. Desde Libre no se anduvieron por las ramas para responder al anuncio de Nasralla y le dicen que en la Cámara Legislativa tendrán listo más de 85 votos para aceptar que deserte del cargo que desde hace más de un año dejó de ejercer. Bueno, él ha dicho muchas veces que va a renunciar. Y como dice la canción de Rafael de España, siempre estás diciendo que te vas y no te has ido. No es primera vez que Salvador Nasralla quiere burlarse del pueblo hondureño. No es primera vez que renuncia, que un día dice una cosa y que mañana dice otra. Eso no es primera vez. Yo creo que Salvador Nasralla, lejos de hacerle una carta dirigida a la presidenta, debería de serla dirigida a un psicólogo, si no es que a un psiquiatra. Ya el caso de él. La renuncia del señor de la televisión es una novela mental que él ha creado desde hace varios meses, opinan desde el oficialismo, porque a pesar de que lo anunció en reiteradas ocasiones con bombos y platillos, no se ha visto materializado, por lo que se espera esta vez se formalice la declinación. Yo creo que no es coherente que sea el actual designado presidencial
que está en oposición al gobierno democrático de la compañera Xiomara Castro, ¿verdad? Ha despotricado con el gobierno y no es posible que continúe desempeñando ese cargo. Ojalá que lo haga. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Hasta esta hora, solo Salvador Nasralla ha hecho pública su renuncia al cargo de designado presidencial para sumarse a la campaña política en su partido. Pamela Bustillo nos amplía. Cuarto intento a la presidencia. Este 1 de abril culminó el plazo otorgado para que los funcionarios públicos con aspiraciones a cargos de elección popular presentaran su renuncia. El secretario de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, a través de sus redes sociales presentó la declaración jurada en la que aclaró que continuará ostentando el mandato para el cual fue asignado. Asimismo, el vicecanciller Gerardo Torres ratificó su compromiso de seguir como subsecretario de Estado. El gabinete de gobierno se mantiene sin cambios, a excepción de Salvador Nasralla, quien en horas de la tarde entregó su renuncia como designado presidencial para iniciar su recorrido en busca del mandato de Honduras. En nuestras planillas podemos asegurarle que nadie que no haya puesto su renuncia a más tardar el día de hoy no va a poder participar como candidato ni a diputado, ni a alcalde, ni a un cargo de elección interna del partido en el secretariado o en la estructura nacional de conducción. A criterio de analistas, el llamado de la máxima autoridad del país busca transparentar los procesos electorales. Sin embargo, exigen que se proceda de inmediato en contra de quienes no respeten la decisión y utilicen los fondos públicos sin escrúpulos para el pago de sus campañas. Que comprendan que esto es para transparentar la función pública y hacer acciones diferentes. Recordemos que la ley electoral lo que establece son 6 meses antes de las elecciones generales, pero lógicamente acá se les está pidiendo que den un paso al costado para no lucrarse la función pública. Este miembro de sociedad civil enfatizó su análisis en la renuncia de los empleados de menor categoría, asegurando que estos actúan con un perfil bajo para continuar en el cargo y a la vez participar en procesos electorales. La malversación de recursos públicos precisamente para sus actividades político-partidarias o incluso condicionar algunas de sus ejecutorias buscando réditos electorales. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. Una encuestadora internacional asigna una baja calificación a Honduras en materia de hacer negocios y atraer la inversión. Víctor Valladares. Honduras de nuevo ha resultado con una calificación bastante delicada en materia económica y para hacer negocios, donde la firma encuestadora internacional Standard & Poor's le ha asignado una calificación 8 de 10, misma que a criterio de los especialistas le convierte en un país poco atractivo para la inversión y otras actividades relacionadas a la economía. Es una carga, es una calificación bastante alta y dura, que yo creo que llama a la reflexión por parte del supervisado. Creo que es un llamado de atención y evidentemente pasa por el hecho de que si un inversionista quiere poner su plata en Honduras y ve este reporte, lo va a pensar, ¿verdad? Relacionado al sistema financiero nacional, también han señalado algunos puntos frágiles. Sin embargo, los especialistas hondureños no comparten dicha evaluación. La Comisión de Bancos y Seguros está sujeto a una serie de normativas nacionales e internacionales que, como dije anteriormente, las ha cumplido bien a cabalidad. Eso le ha dado al sistema financiero mucha estabilidad. Las reacciones desde el gobierno tampoco se han hecho esperar y consideran que este informe en general más está relacionado a ciertos ajustes en el sistema financiero y otras áreas que desde el inicio de esta administración se han venido trabajando. Y en realidad el informe destaca avances positivos en materia de regulación, avances en el sistema bancario, un crecimiento en la cartera de créditos. Entre otros riesgos que señala el informe, una alta tasa de desempleo que enfrenta Honduras, misma que supera el 6.5%, y un nivel en su deuda interna y externa que llega al 45.9% en relación al Producto Interno Bruto. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha emitido un comunicado en el que aclara algunos de los puntos de la evaluación realizada por la agencia internacional Standard & Poor's. Carolina Martínez, completamente en vivo. Adelante, Carolina.
Así es, debido a este informe publicado por Standard & Poor's, pues precisamente la Comisión Nacional de Bancas y Seguros a través de un comunicado se ha pronunciado de la siguiente manera. Número 1, la medición global de Standard & Poor's calificó con perspectiva estable a Honduras. 2, el informe reconoce que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros continúa desarrollando reglas para implementar gradualmente los estándares internacionales, tales como capital y liquidez mínimos requeridos y la identificación de instituciones de gran relevancia. En ese sentido, la vigilancia de la Comisión ha sido pertinente, manteniendo un sistema bancario estable y más inclusivo, con niveles adecuados de liquidez, índice de solvencia, una cartera sana con mora de 2.1%, siendo todos estos indicadores mejores al promedio de la región y cumpliendo los niveles regulatorios. Número 3, los rezagos en el marco regulatorio bancario mencionados en el informe fueron heredados por las pasadas administraciones debido a reformas legislativas perversas, tales como la reforma que debilitaba el combate al lavado de activos. Número 4, pues en ese sentido, una revisión exhaustiva de los informes de Standard & Poor's de 2021, 2022 y 2023 mencionan los mismos rezagos en el marco regulatorio. Sin embargo, a partir del 2022 se inicia un proceso de reforma para implementar en su totalidad los estándares internacionales. Entre las reformas pues implementadas se destaca la eliminación de la reforma que debilita el combate al lavado de activos establecido en el acuerdo firmado en el Fondo Monetario Internacional, la cual evitó que Honduras fuera potencialmente incluida en una lista negra de países no cooperantes, y además lo referente a impulsar normas relacionadas con riesgo de mercados. Y finalmente, pues en el numeral 6, finalmente es importante enfatizar que el informe representa una evaluación de la industria bancaria y no del empeño del regulador, Comisión Nacional de Bancas y Seguros, y tampoco de la economía nacional, los cuales poseen reconocimientos de diversos organismos internacionales como el FMI, la CEPAL y el Banco Mundial, entre otros, que pueden constatarse en los informes disponibles. Es lo que manifiesta precisamente la Comisión Nacional de Bancas y Seguros en torno a este informe que se dio a conocer en febrero de 2024 de Standard & Poor's. Lo que puedo informar a esta hora de la noche. Regreso con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches, Carolina Martínez. Gracias. Esos son los puntos clave de la evaluación realizada en las últimas horas por la agencia internacional Standard & Poor's. Mientras tanto, en unos 1.300 millones de lempiras incrementaron los ingresos por impuestos en el sistema aduanero del país al cierre del primer trimestre del presente año, impulsando de su mayor parte por un mejor comportamiento en la actividad comercial que registra Honduras, de acuerdo a las autoridades. Al 31 de marzo del 2024, Aduanas ha recaudado 13.844 millones de lempiras. Esto, en comparación al mismo periodo de tiempo del año pasado, representa un aumento de 1.358 millones de lempiras. Y se logra esta recaudación a pesar del impacto, el sacrificio fiscal dejado de percibir por el subsidio al combustible, que sigue vigente de 10 lempiras por cada galón de combustible que compra un hondureño u una hondureña. Autoridades de protección al consumidor informaron sobre fuertes sanciones que se aplicaron a una gran cantidad de negocios ubicados en la zona sur del país. Por las irregularidades documentadas, destaca la venta de productos hasta con un año de haberse vencido, además de precios elevados en productos comestibles de la temporada de la Semana Mayor. Operativos, y esto se hizo en toda la zona sur del país. Y verificamos que en supermercados y en Star Mart tenían cerveza, bueno, algunos productos que estaban vencidos desde hace como un año. Y como desde hace como 30 años creo que no se hacían operativos para este lado del sur. Pero todo el que vende un producto tiene que fijarse en la fecha de elaboración del producto. La Organización Panamericana de la Salud está advirtiendo sobre la peor temporada de dengue que puede enfrentar América en el 2024.
La Organización Panamericana de la Salud pronosticó una epidemia de grandes proporciones de dengue en América Latina durante este 2024. Sin embargo, Honduras actualmente enfrenta una oleada a nivel nacional que no se ha podido controlar a pesar de los esfuerzos de las autoridades de la CESAL. Y las posibilidades son bien difíciles ahorita. Las posibilidades de manejo y de control sobrepasan a la oferta hospitalaria, la oferta que dan los centros de salud. Según los expertos, este mes de abril es crucial para prepararse en intervenciones en centros educativos, barrios y colonias, además de las municipalidades, con ordenanzas obligatorias de limpieza de solares, cunetas, que son el principal factor para los criaderos de zancudos. No pueden esperar que vaya una persona a secretaría a limpiarle la pila y a buscar criaderos. El zancudo se replica en agua limpia, en depósitos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como ciudadanos? Buscar todos los criaderos y eliminarlos. Datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud señalan que hay más de 3.5 millones de casos en América Latina y Honduras ha duplicado sus cifras en relación al año anterior. Reporta más de 3.000 casos en todo el territorio. Debido a esto, los galenos hacen un fuerte llamado a los ciudadanos a tomar las medidas preventivas en sus hogares. El 92% de los 3.5 millones de casos reportados están en Brasil, Paraguay y Argentina. Sin embargo, en el resto de países de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, los casos siguen en ascenso. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. La incertidumbre rodea a la familia del hondureño Minor Suazo, quienes esperan con dolor el hallazgo de su cadáver. Él perdió la vida en un accidente en el puente de Baltimore. La angustia y la tristeza mantienen en zozobra a la familia del hondureño Minor Suazo, uno de los desaparecidos tras el choque de un buque portacontenedores con el puente Francis Scott Key de Baltimore. La espera es difícil y le piden a las autoridades, tanto estadounidenses como hondureñas, no desistir a la búsqueda y que sus restos sean hallados lo antes posible para repatriarlo y enterrarlo en su país. Tenía en trámites la documentación de legalización, inclusive él estaba entusiasmado porque tenía que estar 6 meses acá en Honduras para conseguir su residencia. Lo único que le pido a mi Dios es que mi hermano se haya encontrado el día de hoy. Es lo único, porque esta angustia está matando. Según los familiares, Minor era un hombre visionario que deseaba emprender su propio negocio. Pero al ver las pocas posibilidades que se tienen en el país, decidió emigrar hacia los Estados Unidos, donde inició trabajando en la construcción, sin esperar llegar a ser parte de un incidente como este. Podemos ver que cuando los hondureños y las hondureñas y los centroamericanos en general y cualquier otro también migrante que lo hace de manera irregular, que está allá en los Estados Unidos, sufre diferentes violaciones a sus derechos. Incluso los trabajos más peligrosos son ellos los que lo hacen. La búsqueda sigue activa, incluso la Cancillería ha tramitado visado a algunos de los familiares para que estén presentes en el proceso de repatriación, en caso de ser encontrado en la zona del desastre. Hemos tenido ya contactos con ellos, ya que entendemos de que Estados Unidos les va a otorgar a ellos como familiares visados para ingresar a Estados Unidos. Para 11 Noticias, Steven Salgado. El portavoz de las Fuerzas Armadas informó que tan solo en Semana Santa en distintos departamentos del país se combatieron 90 incendios forestales, siendo los departamentos de Olancho y Francisco Morazán las regiones más afectadas. Autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente lamentaron cómo en este verano han sido más de 822 siniestros que dejaron 63,000 hectáreas de bosque dañado. Desde el 1 de enero hasta el día de hoy podemos reportar 822 incendios forestales. La estadística ya habla más de 1000 incendios, pero recordemos que los incendios se pueden diferenciar entre los que son en zacateras y después los incendios forestales. Nosotros atendemos mucho más el tema de los incendios forestales. Lo más importante, en caso de tener conocimiento de que alguna persona está cometiendo delitos ambientales, reportarlo inmediatamente al 911, a los representantes de los diferentes cuerpos de seguridad para darle captura. Siempre en el tema ambiental, más de 1000 toneladas de basura se recogen diariamente en la ciudad de San Pedro Sula. Valeria García. San Pedro Sula, posicionada como la segunda ciudad más importante del país por su dinamismo económico y posicionamiento territorial,
a lo largo de los años se ha visto hundida con las masivas cantidades de basura que logran sobrepasar diariamente las 1.000 toneladas de desechos y triplicando las estadísticas trimestrales del 2024. Sacamos de las calles 305.000 toneladas de basura. Ahora mismo, en el primer trimestre de este año 2024, hemos sacado de las calles de la ciudad 90.000 toneladas. Estamos hablando del primer trimestre y es una media diaria de 1.000 toneladas actualmente. Pese a los continuos operativos de la Dirección Especializada Supervisora de Servicios por combatir esta problemática, los sanpedranos exigen estrategias. Los sanpedranos exigen estrategias, ya que las inmensas cantidades de desperdicios han provocado el cierre de importantes calles y ambientes antihigiénicos ante los malos olores que afectan a comerciantes y centros escolares. Falta de infraestructura, falta de conciencia. Usted puede ver que a pesar de los esfuerzos que se hacen, todavía se ve mucha basura en la zona de las medianas y los bulevares. Y además de olores desagradables, recuerde que cuando vienen las lluvias, toda esa basura va a dar a los halls o los sistemas pluviales de la ciudad, obstruyéndolos y generando inundaciones en algunas colonias que nunca se han inundado porque se obstruyen. Especialistas en temas ambientales aseveran que producto de este desorden social que ataca a la ciudad, se han colapsado los principales canales de alivio en temporada de lluvia, lo que ha generado inundaciones en sectores nunca antes afectados y manteniendo una mala reseña de uno de los sectores propulsores de la nación. Que es insoportable, a veces es insoportable porque no solo es la basura, sino que hasta los animales muertos. Es un caso difícil para mí que deben de poner algún punto de basurero. Eso afecta mucho a todos, no solo a los niños, a todos. También hacer conciencia a los mismos habitantes que tengamos más cuidado. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Bueno, así están las cosas en el país. Bien, vamos a pasar al deporte un momento con Marlon Mejía, pero antes quiero decir algo. ¿Se acuerda cuando me preguntó cómo queda el partido? ¿Le dije alguna vez que íbamos a ganar? No. Y me faltó porque no quise quitarle la ilusión a la gente. Nunca pensé que teníamos alguna posibilidad, porque Honduras no tenía un montón de gente que supuestamente podría ser titular, pero Honduras jugó mal. El primer gol, bonita jugada, golazo, lo pusieron como el gol de la semana en ESPN, pero nada más, Honduras solo fue ese gol. De ahí contra El Salvador fue un desastre. Seamos realistas, ya días les vengo diciendo, ya está clasificado México, Estados Unidos y Canadá porque son países sedes al siguiente mundial. Hay 3 plazas directas, ¿no? Oigan, Jamaica, Panamá y Costa Rica, me está diciendo Marlon. Tahití, que no ha jugado mal, está una isla. Está jugando bien Guatemala. El Salvador ya lo vieron contra Honduras y Honduras no anda bien. Pero también, solo es que razonemos un poco. Un país donde el equipo campeón, aclaro, yo en Motagua, pero el mejor equipo de la historia de este país es el Olimpia internacionalmente y con más logros. Pero un país donde un equipo de fútbol, donde sus 2 principales delanteros, uno tiene 36 y otro tiene 37 años, tiene 42 partidos sin que nadie le gane. ¿Qué tipo de liga es esa? ¿Qué liga es esa de un fútbol? Como siempre he dicho aquí, ya no llega ni a semiprofesional. El Olimpia lleva 42 partidos sin perder. ¿Qué quiere decir eso? Ajá, y los 2 delanteros son gente ya bien adulta para lo que es el fútbol. Si usted piensa ese muchacho Yamil de 16 años del Barcelona y el otro cipote que está atrás, que cuando llega al colegio le aplauden porque tiene 17 años también, eso es en las primeras ligas del mundo. Y aquí, el equipo que no le ganan hace 42 partidos, sus delanteros tienen 36 y 37 años. ¿Dónde están los directivos del fútbol de Honduras? ¿En qué están pensando? Hoy hablé con los presidentes de uno de los equipos, almorcé con ellos, por otro tema que no era el fútbol, pero empezamos a hablar de eso. Entonces eso Honduras, eso es lo que Rueda tiene que hacer milagros, pero ahí Marlon, ¿cuáles dijiste? Para mí Jamaica
Panamá y Costa Rica. Ajá. Sí. Son 3 equipos que tenés que derrotarlos. En Honduras hace 42 partidos no le ganan al Olimpia. Y tiene varios veteranos el Olimpia. Los 2 delanteros ya, o sea, para jugar fútbol, tener 36 y 37 años y jugar en primera, que no fueron malos. Benson, que ayer lo vi que falló como 4 goles. Y golearon al Vida. Y el otro señor Arbolera, colombiano, son gente ya adulta para el fútbol. O sea que aquí el nivel es bien bajo, sí, del fútbol de la Liga Nacional. Bajísimo. No veo yo que en México haya un equipo que tenga 42 partidos que nadie le gane. O sea, y eso, yo repito, el Olimpia es el mejor equipo de la historia, pero estoy hablando del bajo nivel futbolístico que tiene Honduras. No nos llama bonito partido cuando jugaron contra México, aquí jugaron bien. Pero eso es todo. Ojalá la cosa mejore, pero no está fácil ir al Mundial a pesar que hay 3 plazas directas. Y a pesar que ya quitaron a México, a Estados Unidos y a Canadá, porque contra eso no podemos. ¿Qué piensa usted? Hay que invertir en los hipotes. Yo siempre lo he dicho, es que ahí es donde se puede crear y formar una nueva generación. Si a uno le tocó vivirlo, pues, que cuando durante un entrenamiento le apagaran la luz para que no entrenara, no es así la cosa. Ella jugaba voleibol y yo jugaba fútbol. Yo jugaba en una cancha de piedra, donde es el seminario mayor, ahí yo jugaba en el Dixa. Bueno, como era unos hipotes, pegaba en una piedra y uno calculaba parar la pelota. Así son las canchas de Honduras. Se robaron, como bien dije Marlon Mejía, el dinero del proyecto Gol. 7 proyectos. Se robaron ese pisto. Hay que invertir en los hipotes. Los dueños de la Liga Nacional inviertan en cipotes. En los de La Vega. Dejen de en pagar. los de aquí del... Dejen de pagarle a ese montón de hombres arriba de 32 años dinero. No inviertan en cipotes. Porque ahí no vamos a ir de mal. Ojo, Nicaragua ya se nos está acercando. Nicaragua ya no le ganó al Olimpia. ¿Cómo se llama el equipo que le ganó? Si Olimpia, que es invicto, no pasa de la frontera del Guascorán. El Olimpia invicto. No pasa del Guascorán. El Real Estelí. Al Olimpia, que lleva 42 partidos sin perder en Honduras, el Real Estelí en Nicaragua le ganó. ¿Estoy equivocado? Sí, correcto. Entonces es la realidad del fútbol de Honduras. A mí me gusta el fútbol. Jugué fútbol. Fui comentarista deportivo orgullosamente. Óiganme, no clasificamos a la Copa América, que yo me acuerdo, nunca olvido a Javalla, cuando volví de Manizales, que le ganamos a Brasil, y fuimos a jugar, a pelear el 3er y 4º lugar a Bogotá, que fui a transmitir con Dago Luján desde el Estadio El Campín. Vi una valla hermosa que estaba la bandera de Honduras y decía, gracias Honduras, decía. No se me olvide eso. Solo les pidieron que no usaran el azul porque iba a aparecer Argentina, que fue el que pero ahora andamos muy mal. Ojalá la cosa mejore. No es fácil, inviertan en las ligas menores. Marlon Mejía tiene algunos mensajes importantes para los directivos. Muchos de ellos deberían de retirarse. Por decencia, por decir, voy a dar a un paso. Pero uno de esos presidentes me dijo, es que eso hacen los mandados que están ahí. Me dijo uno de los presidentes de un equipo, averigüen cuál. Pero por decencia deben darle oportunidades a otros dirigentes. Ve no quiera Mario Moncada meterse ahí a la Federación de Fútbol. No, pero no fue. No. Que estén bien. Pasen buenas noches. Deja, hombre. Buenas noches. Ahí deja. Ya quedó el fuego encendido. Con permiso, buenas noches. Que estén bien. Está bueno.